Muy bien, perfecto. Pues estamos en Apocalipsis y estamos en el capítulo 17 hoy. Y lo que vimos la semana pasada, vimos como los ángeles derraman sus copas sobre la tierra, la ira de Dios contra la tierra. Y lo que hemos visto son, primeramente, los 7 sellos. El último sello realmente abre para las trompetas. Luego hemos visto 7 trompetas y ahora hemos visto 7 copas de ira. Y en cada situación, cada 7, lo que hemos visto es el juicio de Dios contra la tierra, los que han rechazado a Dios. Y entonces todo está llevándonos en esa dirección de ver ese momento en que habrá este enfrentamiento y Anticristo y el dragón y el falso profeta se encaran con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos ese gran enfrentamiento que viene. Ahora, en estos capítulos que tenemos aquí, en el 17 y el 18, vamos a ver el juicio de Dios contra Babilonia, pero hay 2 aspectos de Babilonia. Bien, voy a compartir mi pantalla y así podemos ver la hoja que tenemos. ¿Tú me lo mandaste? Sí, lo tengo Sí. en el grupo, puede ser. Sí, en el grupo está. Bien, podéis ver en pantalla, tenemos aquí el capítulo 17 y hoy vamos a ir leyendo los que estamos aquí, vamos a leer ese pasaje. Antes de empezar a leer, lo que acabo de decir, realmente en el 17 tenemos Babilonia, pero Babilonia como sistema religioso. O sea, realmente aquí tenemos ese culto al anticristo. Y luego en el 18 tenemos el juicio contra Babilonia, pero ahora el sistema político. Entonces, por eso tenemos esa repetición, el juicio contra Babilonia y después también otro juicio contra Babilonia. Bien, vamos a empezar con los primeros 7 versículos. Natán, ¿lo tienes? 1, 2, 3, 4. ¿Puedes? Versículo 4, 5, 6, 7. Así que los que están aquí van a leer los primeros 7 versículos de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, habla. Hola. Hola, sí, te escuchamos ahora, Isa. ¿Te escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bien, Pepe, continúa. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Creo que él te silenció. El espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida en escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la iniquidad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bien, empezamos en esta sección, lo he puesto como título El misterio de la mujer y la bestia. Es un misterio porque en la Biblia
el tema de misterio es algo que nosotros no podríamos entender si no fuera por la explicación de Dios. Por ejemplo, nos dice que la relación entre un esposo y una esposa es un misterio porque representa la relación entre Cristo y la Iglesia. Nosotros no podríamos haber sabido esto si no fuera porque Dios dice el esposo y la esposa representan Cristo y la Iglesia. Entonces aquí tenemos esta mujer y la bestia y Juan no entiende, no comprende realmente qué está pasando con esto hasta que Dios revela lo que es este misterio de la mujer y la bestia. Bien, tenemos primeramente esta mujer y se le describe, y no es muy bonita esta descripción, pero la describe como la gran ramera. Nos dice que está sentada sobre muchas aguas y ahí lo que deberíamos entender que está sentada sobre muchos pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, vemos que, a ver, Isa, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Isa, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha. Bueno, esperamos que lo consiga aquí. Bueno, esta mujer tiene una influencia sobre muchas naciones. Digamos que no es solo una religión que tiene pues cierta influencia en una zona de la tierra, sino que se extiende por toda la tierra. He puesto aquí que todo el mundo ha caído bajo la influencia de su pecado. Ahora, nos dice que ella es ramera, y vuelvo a decir, no es una imagen muy bonita para nosotros, pero si entendemos que realmente la idolatría en la Biblia una y otra vez se describe con esa imagen de la infidelidad. Nosotros tenemos un creador y ese nos ha creado para que tengamos una relación con él. Entonces, cuando nosotros damos la espalda a Dios y adoramos a otro, es no solamente idolatría, pero es infidelidad. Entonces, vemos esta mujer que ha incitado, ha provocado esa infidelidad en toda la tierra y por eso le llama la gran ramera. Y nos dice que viene sentada sobre una bestia. Ahora, ¿qué sabemos de esta bestia? Bueno, nos dice primeramente que es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Una vez más, nosotros leemos esto y empezamos a imaginar un animal que tenga 7 cabezas. Nos cuesta imaginar y luego después 7 cabezas pero 10 cuernos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entendemos que de alguna manera esta bestia representa pues el sistema, el gobierno de Anticristo que apoya lo que es la adoración. Y entonces habla de las cabezas como las autoridades y de los cuernos como el poder. Así que si empezamos a entender, esa bestia tiene diferentes autoridades, quizás son reyes o presidentes de diferentes naciones, y luego después tiene 10 cuernos para representar la fuerza que tiene esta bestia. Pero es curioso porque nos dice que esta bestia tiene nombres escritos. Ahora, ¿cómo son los nombres que tiene la bestia? Babilonia la Grande, la madre de los rameras. Vale, pues esta es la mujer, ¿no? La mujer dice en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande. Pero ¿Es la bestia? la bestia, ¿qué tipo de nombres tiene la bestia? Blasfemo. Bien, como dice Patricia, nos dice el versículo 4 o 3, dice, es una bestia llena de nombres de blasfemia. Entonces hay nombres
que son blasfemia. Curiosamente, la mujer no tiene ningún problema con ir cabalgando sobre esta bestia. O sea, ¿cómo puede una bestia que tiene nombres de blasfemia, cómo puede una mujer que representa la religión ir cabalgando sobre esto? Pues aquí tenemos una representación de lo que es esa religión que realmente es blasfemia contra Dios. Entonces, aquí tenemos esa representación. Recuerdo cuando salió el euro en el año 2000, recuerdo antes escuchar historias de que en el euro iban a poner una imagen y en la imagen era una mujer que iba cabalgando sobre un toro, una bestia. Y recuerdo hubo mucha expectación sobre esto, ¿no? Porque podría ser que esa Unión Europea sea, pues, el reino de Anticristo. Bueno, al final sí que existe este euro, pero es solo el euro que viene de un país. Creo que es el euro de Grecia que tiene la imagen. Y tengo uno en casa, en algún sitio, pero es posible que alguien lo haya gastado en algún momento, no lo sé. Pero obviamente ha habido imágenes históricas en Europa. El personaje de Europa es un personaje de la mitología griega, pero en fin, aquí no estamos hablando de esto. Realmente nos desviamos si estamos buscando la Unión Europea o un personaje específico. Lo que nosotros tenemos que entender aquí es que esta mujer representa esa fusión que se levanta contra Dios, que hemos visto en los capítulos anteriores, ese falso profeta, ese anticristo, este dragón, se han juntado para crear esa lucha contra Dios. Entonces, vemos esta mujer, la mujer viene vestida de escarlata y entonces eso es un color de riqueza. Entonces, vemos que realmente aquí tenemos la riqueza, la infidelidad contra Dios, la blasfemia. Esto es todo lo contrario de lo que es Dios. Y entonces, justo en este momento, la vemos con una copa en la mano. Y esa copa en la mano es una copa de sangre. Todas las imágenes son impresionantes, ¿no? Pero es la sangre de los santos. ¿De qué santos? Bueno, recordamos el quinto sello. El quinto sello. ¿Cuántas veces he dicho el quinto sello en estos estudios? Para mí, el quinto sello es muy, muy importante en toda nuestra interpretación. ¿Alguien se acuerda de lo que era el quinto sello? ¿Cómo? No, todavía no. Sello, no copa, ¿verdad? Sello, exactamente, no copa. Los sellos empiezan, hay 4 sellos y 4 caballos, cada caballo de un color distinto, y así empiezan los sellos. Pero el quinto sello es diferente. ¿Qué es el quinto sello? Los del altar. Es los de debajo del altar. Si recordáis, se abre el altar y donde caía la ceniza del sacrificio, hay personas, hay almas que están debajo del altar. ¿Y qué dicen? ¿Por cuánto tiempo necesitamos esperar? Sí, están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Señor, mereces ya terminar con todo esto. Y Dios dice, un poco más, guardad, esperad un poco más, porque pronto llegará este momento. Ahora, ¿quién mató a los que están debajo del altar? Ahora tenemos la contestación. La mujer
que cabalga sobre la bestia. Esta religión falsa, la religión de Anticristo, esa idolatría, esta blasfemia contra Dios, ha matado a los seguidores de Dios. Pero los seguidores de Dios están guardados debajo del altar. No se pierde ninguno. Están esperando en la misma presencia de Dios, esperando el momento de la resurrección. Como la madre. ¿Cómo O sea, en violencia. Sí, sí, sí. Que los ha perseguido para matar. Bien, entonces he puesto esta nota aquí que me llama la atención. Por toda su religión y riqueza, Dios no encuentra ningún atractivo en esta mujer. Normalmente, con la riqueza, una religión, normalmente, pues imaginaríamos que sería algo más bonito, pero la forma en que Dios describe a esta mujer, no hay nada bonito en esta mujer. Muy bien. Bien, vamos a ver la reacción de Juan. Aquí es asombro y sorpresa. Juan, mirando a esta mujer sobre la bestia, está que no entiende lo que está pasando. Es una imagen terrible y pregunta a Juan sobre el significado de esta imagen, de esta bestia y esta mujer. ¿Qué significa esto? Y la respuesta del ángel es lo que llama la atención. El ángel, sorprendido, casi, contesta a Juan diciendo que realmente no hay razón de estar sorprendido sobre esta mujer. A ver, dice así el versículo 7 al final de este pasaje que estuvimos leyendo. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, el ángel dice, te lo voy a explicar, Juan. Y entonces, los versículos 8 al 14, los siguientes 7 versículos, tenemos la explicación. Bien, voy a pedir que los que estáis en casa, si podéis leer, no sé si todo el mundo tiene facilidad para conectar y poder leer, pero vamos a leer los versículos 8 al 14. ¿Quién quiere empezar? ¿Del 8 al 14? Bien. Y luego Patricia. A ver, ¿quién era el que dijo? Yo, Rafael. Rafael, adelante. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Patricia, ¿continúas? Aquí está la muerte que tiene la mente que tiene sabiduría. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Luis, ¿quieres continuar? Digo yo. ¿Sí? Y son 7 reyes. 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. ¿Quieres que continúe? María Esther, ¿quieres continuar? O igual no. Isabel. Yo. ¿Puedes? Yo, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Muy bien. ¿Y el 13 y 14? Digo yo, de nuevo. Bien, perfecto. El 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y Rafael, sigue con el 14. El 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vale, la explicación se centra en la bestia. ¿Quién es esta bestia? Bueno, es muy complicado entender todo lo que nos dice aquí, pero entenderemos esta bestia, bueno, por lo menos empieza a explicarnos un poco más sobre las cabezas y los cuernos de la bestia, que tanto las cabezas como los cuernos nos llevan a hablar de los reyes, de las autoridades. Pero me llama la atención esa imagen que vemos al principio aquí, de la bestia que era y no es y será. Ahora, ¿dónde hemos visto este tipo de lenguaje? Ese tipo de era, es y será, del pasado, presente, futuro. ¿Dónde hemos visto esto en Apocalipsis? Cuando se nos presenta a Cristo al principio del libro, tenemos este pensamiento, el que era y el que es y el que ha de venir. Es el lenguaje que encontramos aquí. Ahora, encontramos un lenguaje parecido que nos vincula con este anticristo, el que era, pero aquí dice no es y luego será. Yo voy a entender esto en el sentido de lo que es el imperio que describe Daniel. Ahora, si volvemos atrás a Daniel, recordamos la imagen de la estatua grande que hace Nabucodonosor. En la visión no lo hace Nabucodonosor, lo ve en sueño. Y ve una cabeza de oro, luego después unos hombros de plata, luego el tronco de bronce, luego las piernas de hierro y luego los pies de barro con hierro mezclado. Vale. ¿Qué significa esta visión? ¿Qué significa la cabeza de oro? Babilonia. Correcto, Rafael. Babilonia, ese reino de Nabucodonosor, que Nabucodonosor pensaba que su reino era el último reino que iba a existir, iba a existir para siempre. Y por cierto, cuando Nabucodonosor tiene esta visión, en el capítulo siguiente él hace una imagen y nos dice que lo hace todo de oro. Un poco pienso que estaba él diciendo que su reino iba a ser para siempre, pero no fue así. Luego después, esa parte de plata que representaba. Los griegos. Persia y las Sí, Medo-Persia, los griegos vienen a continuación, pero los que conquistaron a Babilonia eran los medos y junto con Persia. Luego después vienen los griegos. Luego después, que está representado por el hierro, esa fuerza, Roma. Y entonces lo curioso de la visión es que a continuación tenemos los pies, que es hierro, pero mezclado con barro. Y entonces lo que entendemos es que no es un plan para toda la historia humana, porque hablando de la historia, después de los romanos, ¿qué imperio tenemos? Ninguno. Entramos en esto, sí. Y sí, los árabes. O sea, es un reino realmente mundial, pero no están en la visión. No, Dios no quería entrar en esta parte de la historia. Dios no tenía que explicar toda la historia. Lo que Dios está haciendo es que representa a Roma y luego a continuación tenemos Roma
otra vez. Entonces, esto es lo que entiendo aquí. Esta bestia es el imperio romano que era y que aparentemente pues se disolvió, desapareció, pero viene otra vez. Entonces, en ese sentido, entiendo que, bueno, el reino de Anticristo enfoca en la parte del mundo donde los romanos estaban reinando en su imperio. Bien, lo cual nos pone a nosotros bastante cerca en todo este aspecto, si es que tengo razón en lo que estoy diciendo. Vuelvo a decir, es muy difícil interpretar todo lo que vemos aquí, pero yo creo que tiene una interpretación. He puesto aquí en los apuntes, dice, las 7 cabezas tienen un doble significado. Son también 7 reyes o imperios mundiales. Nos dice que 5 han caído ya y se propone que esto quiere decir Egipto, Asiria, Babilonia, Persa y Grecia. Uno existía, por lo menos en los días de Juan, que es Roma, y otro vendrá por poco tiempo, el reino del cual apodera a Anticristo, y esto es Anticristo que se levanta. Bien, en cuanto a los cuernos, entendemos que, yo entiendo, por lo menos en ese momento de Anticristo, estos son autoridades que entregan su autoridad a Anticristo, y así de esta forma reina ese Anticristo en el mundo. Bien, nos da ese recordatorio en el versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero. Bien, así que esta bestia y la mujer van a pelear contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Tenemos esa, es muy simple, o sea, así es, muy directo. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bien, tenemos esa visión de la victoria del Cordero. Fíjate, el Cordero no es un animal feroz, no es un animal capaz de defenderse. No sé, ¿sabéis cómo se defienden los corderos? Si entra un lobo, ¿sabéis cómo se defienden los corderos? No se defiende. No se defiende. La única defensa es, se juntan y la meta del cordero es estar en medio, porque los que están afuera, alguno va a morir. O sea, no hay defensa, no se levantan. Vamos, un ganso se defiende mejor que un cordero. Qué curioso, ¿no? Pero este cordero, aunque tengamos esta bestia feroz con cabezas y cuernos, no puede vencer al cordero. El cordero vence a la bestia. Y por lo tanto, entramos en ese juicio del final de este capítulo, en los versículos 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es curioso porque el juicio de Dios contra esta mujer, contra este sistema religioso, al final no es Dios activamente el que destruye a la mujer. Son más bien los reyes de la tierra que vuelven contra ella y la destruyen. Pero esto es precisamente el plan de Dios. Dios utiliza a estos reyes que en un momento apoyaron esta mujer
llena de nombres de blasfemia y ellos son los que terminan con ella y entonces solo tenemos la bestia, ¿vale? Así que empezamos el capítulo con una mujer sobre una bestia. La mujer está acabada. Entonces, ¿qué pasa con la bestia? Bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a entrar en el capítulo 18. Bien, en el capítulo 18 específicamente queremos contestar esta pregunta: ¿y qué pasa con la bestia? Bien, la mujer ha sido juzgada, pero ¿qué pasa ahora con la bestia? Muy bien, vamos a volver a leer los primeros 8 versículos esta vez y voy a pedir que leamos aquí y luego después leeremos también allí. Bien, Natán, ¿quieres empezar? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmundo y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fue otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus mandatos. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. Y en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido felices, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Así que tenemos ahora esta bestia, y esta bestia que representa este sistema económico también caerá bajo el juicio de Dios. Habíamos visto cómo la mujer tenía una copa y con eso daba y embriagaba a las naciones, pero notamos que esta bestia también ha hecho lo mismo. Lo que ha hecho la mujer con la religión, ahora hace la bestia con su economía. Y entonces toda la tierra se une en ese sistema económico. Ahora es interesante que cuando vemos este pasaje, sí, vemos que Dios anuncia el juicio y luego sale este ángel con gran poder y este ángel pues trae ese anuncio de la destrucción de esta Babilonia. Anuncia: ha caído. Y luego, ¿por qué? Porque ha fornicado, y tenemos también esa imagen de la infidelidad de Dios. Los hombres no solamente han buscado la religión falsa, sino también han adorado el dinero y la riqueza más que a Dios. Entonces, ahora Dios trae el juicio contra este sistema mundial. Recuerdo los eventos del 11 de septiembre del 2001. Me acuerdo ese día. No sé cuántos de vosotros también lo recordáis. Algunos no. Pero recuerdo aquel día como el mundo entero se paró y todo el mundo observaba la destrucción que estaba ocurriendo en una ciudad principal del mundo, en una ciudad que es el eje del comercio mundial. Y esa imagen, me hizo pensar en este pasaje. Ese momento que
que desde todo punto se veía la gente parada con la boca abierta porque parecía irreal lo que estaba pasando en este momento. Pues cuanto más este momento, cuando no solamente serán 2 torres que están destruidas, sino que de repente Dios trae este juicio contra ese sistema que Anticristo ha usado para traer al mundo a su lado. Recordáis que si no tienes el número de la bestia, lo que sea que significa esto, o sea, si es un chip en la frente o en la mano, o si es una marca o lo que sea, decía que no podías comprar ni vender. Eso es el sistema que tenemos aquí. Tenías que tener esa lealtad ante Cristo para poder negociar, para poder hacer negocio en este mundo. Y ahora Dios dice, se acabó. Todo ese negocio lo voy a destruir yo. Incluso es curioso que llama a su pueblo a salir en medio de ella, cosa que no, sinceramente, no entiendo bien lo que quiere decir, porque entendemos que su pueblo no toma esta marca. Entonces, ellos no pertenecen, pero ese pensamiento es el pensamiento bíblico, que Dios aparta a su pueblo cuando cae el juicio contra los que son sus enemigos. Tenemos este mensaje con Lot en Sodoma. Antes de enviar el juicio contra Sodoma, Dios saca a Lot. Y es por eso que entiendo que cuando Apocalipsis nos empieza a hablar de esta gran tribulación, entendemos que primero es el evento que tenemos en el libro de Tesalonicenses, ese arrebatamiento de la iglesia, en que Dios aparta a su pueblo. Y los que vemos en esa gran tribulación son los que luego después conocen al Señor y sí que sufren en ese momento, pero aún ellos están guardados, Dios no perderá a ninguno de los suyos. Parte de este pasaje que llama la atención es el pensamiento de que, lo tenemos en el versículo 6, que dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. Es curioso el pensamiento de, darle según ella ha dado. El pensamiento es darle lo que ella merece. Pero luego dice, pagarle doble. Sabemos que el juicio de Dios es justo. Es justo que ella reciba el doble de lo que ella ha hecho. Bueno, la contestación primera es justo. Es justo porque si lo hace Dios, es justo. Dios no hace injusticia. Dios jamás castiga el doble de lo que merece una cosa. Pero ¿por qué aquí habla de ese pagarle el doble? No sé si alguien tiene algún pensamiento en cuanto a eso. Yo estoy pensando que el que robaba en el Antiguo Testamento, en la ley, era que devolviera 4 veces lo que había robado. Correcto, sí. Incluso más fuerte. Aún más. Sí. Señor es generoso también, aparte de justo. Para lo bueno y para lo malo. Sí. ¿Y Patricia? No, en el 5 dice, preparad el doble para ella, dice el 6, ¿no? Y el 7 dice, cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dale tormento y duelo, como doble cosa, ¿no? Tormento y duelo, porque ella misma se glorificó, se puso como reina, se puso como todo, ¿no? Entonces, como soy la reina, ten el doble. Sí, y creo que la contestación va por ahí. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí. Siempre me parece como se dice en inglés interest de un préstamo de un banco. Aquí voy a volver dinero al banco y también un poco más. Sí.
Bien, Caris dice de los intereses que cuando devuelves un préstamo tienes que devolver no la misma cantidad, sino con intereses. Pero lo que yo quería comentar es el pensamiento de que nuestro pecado, muchas veces queremos imaginar nuestro pecado en una sola dirección. Si mentimos de una persona, pues mira, hemos cometido un pecado contra esta persona mintiendo contra esta persona. Pero muchas veces nuestro pecado es mucho más grande de lo que imaginamos. En este caso, si yo miento de una persona, pues no solamente hago mal a esta persona, sino también a la persona que yo cuento la mentira, estoy haciendo mal. Pero tenemos que recordar que nuestro pecado no es solamente horizontal, sino que siempre tiene una dimensión vertical. El hijo pródigo, si recordamos al hijo pródigo, cuando él, arrepentido, decide volver a su casa, ¿qué decide decir a su padre? ¿Recordáis sus palabras? He pecado contra el cielo y contra ti. Dice, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Es increíble que este chico reconociera que su pecado no era solo un pecado contra su padre. Sí, había pecado contra su padre, había cogido la herencia, lo había gastado tontamente y no quedaba nada de herencia. Eso era un insulto al padre, efectivamente. Pero él dice, he pecado primeramente contra el cielo, contra Dios. Entonces, cuando pensamos en ese juicio, entendemos que el pecado, ese doble, la doble paga, en ese caso, yo creo que también tiene que ver con ese aspecto de que ha pecado contra Dios, pero ha pecado contra las naciones de la tierra, embriagando y desviando a las naciones de la tierra. Y esta es la paga doble que recibe. Y bien, como decía Patricia, a ver, ¿qué fue lo que dijo Patricia? ¿Qué versículo era otra vez, Patricia? Versículo 7. 15. 15, versículos 7 y 8. Sí. Se glorificó a sí misma y vivió sensualmente. Así dadle tormento y duelo. Muy bien, efectivamente, así es. Entonces, tenemos esta destrucción que viene contra esta bestia y será en una destrucción repentina y rápida. Y he puesto aquí una nota, solamente Jehová Dios, el Todopoderoso, podría destruir un poder mundial en un instante. Qué pensamiento, ¿no? Dios en un instante cierra lo que es ese reino de Anticristo con todo su poder, con toda su gloria, con toda su fama. Y así viene a cerrar esa parte de la historia, esa parte de esta gran tribulación. Ahora estamos acercándonos a lo que es ese juicio final. Por cierto, tengo que decir una cosa antes de terminar. En el versículo 7 tenemos una parte interesante de esta mujer. He dicho que es el 7, pero... Sí, soy viuda y no veré llanto. Esto, ¿dónde está esto? En el 7, pero aquí arriba. Bueno, yo aquí. Estoy en el 17, por eso no lo veo. En su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Esta imagen de esta mujer que se ve a sí misma como reina, no como una viuda, y lo que es más, no veré llanto. O sea, ella se ve a sí misma intocable. Nada le podría pasar. Y ese es el momento en que reconocemos que nadie es intocable para Dios. Incluso yo creo que Satanás un poco se imagina a sí mismo como intocable. De alguna manera,
como que no cree que al final su lugar será el infierno, separado de la presencia de Dios. Y sin embargo, ese es su final. Nadie realmente es intocable. Dios en un instante, así de fácil, juzga a ese reino de anticristo y hará lo mismo. Veremos después del capítulo 18, veremos la segunda venida de Cristo y será efectivamente así. Vendrá y en un instante acabará con todos los ejércitos del mundo que han juntado contra él, porque no hay nada imposible para Dios, incluso todo es fácil para Dios. Pues vamos a orar y vamos a dejarlo aquí en el versículo 8. Padre Santo, te damos las gracias por la victoria del Cordero. Te damos gracias que el Cordero manso realmente es el león de Judá y todo el furor de anticristo no es suficiente para luchar contra él, sino que acabará no solamente con la gran ramera, sino también con Babilonia, ese sistema mundial financiero que estará bajo el control de anticristo. Y así, de esta forma, el Cordero demostrará su poder y gloria y así terminará con la resistencia del pecado. Como nos dice tu palabra, pedimos, Padre, que venga este día pronto. Deseamos que Cristo termine y que reine como Él merece, pero esperamos pacientemente y pedimos que nos ayudes a ser un testimonio en este mundo mientras esperamos. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.